Muy buenas tardes, profesor. Ya el día de hoy hemos sustentado el proyecto. A continuación se va a hacer una explicación más detallada sobre los elementos que se utilizaron para la implementación de este proyecto y también es dar un detalle, una explicación más descriptiva y explícita con sus respectivos cálculos de cada una de las etapas que se realizó para poder cumplir con el objetivo. Tal como se había mencionado en la exposición o en la sustentación, se tiene que realizar o desarrollar un sistema de control de posición de un motor DC con la finalidad de poder controlar la altura de la cuerda que va a tener la grúa y según esa variación, esa referencia que uno desea, la posición actual de esa grúa debe llegar al valor más cercano o próximo posible. Para poder cumplir con esa señal deseada, que es la referencia, se requiere de un control en lazo cerrado, que en este caso se implementó un control PID, tal como se muestra en la figura de esta dispositiva. Sin más que decir, dentro de lo que es este tipo de sistema, se va a implementar un potenciómetro multivueltas como sensor, mientras que la planta va a ser el motor DC, que representa ya lo que es el giro de la cuerda, que a la vez está directamente relacionado con la altura de la cuerda. ¿Qué otro punto importante se debe tomar en cuenta en este proyecto? Son las características que nos obligan a cumplir, tales como que se debe presentar alarmas cuando la altura es mayor al 85% o menor al 15%. De igual manera con los niveles de voltaje en cada uno de esos tipos de señales, como la referencia que debe estar entre más y menos 12 voltios, y de igual manera debe estar la señal acondicionada. Por otro lado, el nivel de voltaje del sensor debe estar en un rango de 0 a 5 voltios. Bien, aquí se da una descripción de cada uno de los pasos que se realizó para la fuente de alimentación, el cual va a permitir poder alimentar cada uno de estos componentes electrónicos que está compuesto en nuestro proyecto. Sin embargo, esta explicación ya fue fundamentada y explicada en la sustentación, por lo cual en este video no es de mucho interés. Entonces, continuando con cada uno de estos videos y pruebas que se realizó con la fuente de alimentación, comprobando que todas las señales han sido de forma correcta y no ha habido ningún problema, también se implementó lo que es la PCB. Aquí ya se ve una vista del diseño en 3D con cada uno de sus componentes electrónicos, así como también de las pistas que se encuentran en la parte inferior de la placa. Finalmente aquí ya está la PCB en el programa y acá en PDF listo para ser imprimido y poder ser implementado mediante el método del planchado y obtener ya la placa. Finalmente aquí ya se presenta el diseño final de la fuente de alimentación, que es la que vamos a utilizar para el proyecto. Ya, con respecto ya a lo que es el proyecto en sí, ¿cuántas etapas están indicadas? Al final son 11. Sin embargo, como primer avance, lo que se estableció fueron las indicaciones de alarmas. En la parte superior de esta imagen se evidencia tanto lo que es la indicación para alturas de menos del 15% mediante la configuración de un OPAN por histéresis. De esta manera podemos considerar que el punto de conmutación de activación va a tener un rango establecido, también conocido como histéresis, valga la redundancia, para poder discernir ciertas señales falsas o perturbaciones en nuestro sistema que puedan evitar o activar de manera innecesaria esa señal. Por lo cual se optó por este tipo de diseño mediante una configuración por histéresis, tanto para la parte superior, que es mayor al 85% en altura, como en la parte inferior, que es menor al 15%. Por otro lado, ya en cuanto al control que se requirió para hacer el diseño de este proyecto, es necesario utilizar una referencia. Un punto importante que me gustaría recalcar aquí es que el nivel de alimentación de nuestro proyecto está entre más 15 voltios y menos 15 voltios. Sin embargo, como ya hemos explicado en la anterior dispositiva, los niveles de voltaje con que se va a trabajar tanto la señal de acondicionamiento como de referencia es de 12 voltios y menos 12 voltios.
por lo cual es necesario implementar un divisor de voltaje, tal como se muestra aquí en la referencia. Y a continuación del divisor de voltaje se hace un seguidor para desacoplar cada una de esas cargas y no puedan interactuar o dar un efecto en lo que es el voltaje de referencia. Es decir, que no va a tener dependencia de la carga, sino va a ser el mismo, garantizando que el nivel de voltaje de más 12 voltios y menos 12 voltios, que es el rango de trabajo, va a ser el correcto, con mayor precisión posible. Luego ya se tiene la etapa del error. ¿Qué consiste esta etapa del error? Pues para esto vamos a ir explicando cada uno de ellos. Entonces, en la etapa del error, la que se observa aquí, se tiene una configuración de un OPAMP, una diferencia en sí, un restador, en el cual no se requiere ninguna ganancia. Entonces, teóricamente, si no se requiere ninguna ganancia y que sea directamente proporcional a la diferencia de las señales, que en este caso sería el voltaje de realimentación, tal como se muestra e indico en el mouse, y también el voltaje de referencia. Por lo cual se requiere implementar que cada una de estas resistencias, la composición de estos PAN va a ser todos iguales, en el cual yo opté que cada una de estas resistencias sea de 1 kiloohmio. Por lo tanto, a la salida lo que se va a tener es que es B de referencia, porque está en el terminal positivo de la OPAN, menos B de realimentación. Una vez que se obtiene el error, se va ya al control PID. Para mi implementación, yo primero propuse un control solamente proporcional con la finalidad de poder verificar cada uno del comportamiento ya del diseño propuesto. Luego, ya en la fase final, se realiza una implementación completa considerando tanto la parte integral como derivativa. En el caso de que solo sea un control proporcional, se estableció este tipo de configuración tal como se muestra en esta diapositiva, donde utilicé dos tipos de resistencia, uno de 2.7 kiloohmios y uno de 0.5 kiloohmios. Me gustaría recalcar en esta parte que al final de la etapa de lo que es la parte proporcional se utilizó un potenciómetro con la finalidad de poder uno regular el término proporcional y poder verificar el comportamiento de la señal de lo que es el sensor con la referencia, es decir, el error, tener un comportamiento o una dinámica distinta, es decir, que pueda avanzar a la posición de ángulo deseado con la mayor brevedad posible o menor. Por lo tanto, se puede configurar el tiempo de respuesta solo con un término proporcional. Ya después con un término de integral y derivativo se puede jugar en términos prácticos más con el tiempo de respuesta, con los picos de subida de voltaje que llega hacia el valor deseado, e incluso puede existir que el sistema no converja debido a un alto valor de la parte derivativa, que es perjudicial generalmente en sistemas de lazo cerrado que no requieren este tipo de término derivativo en su comportamiento. Entonces, continuando ya por otro lado, en cuanto al indicador, tal como había establecido y explicado, aquí ya se encuentran los cálculos de cada uno de ellos, donde se optó por colocar menos 8.4 voltios cuando es menor a 15 voltios y menos 8.2 cuando ya llega a 8.67. Disculpe, a 16.67. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando mi altura se encuentra menor a 15%, se va a activar este diodo. Y cuando ya comience a subir, no es que quiere decir que a los 15% nuevamente se desactiva, sino más bien cuando llega a un 16.67% se desactiva el diodo. Este rango o esta diferencia de valores de altura me permite poder suprimir esas señales falsas o perturbaciones que pueden ver en el sistema. De igual manera, análoga sucede con las alturas mayores a 85%. En este caso se va a activar cuando la señal o la altura llega mayor al 85% y se desactiva cuando es menor al 83.33%.
Aquí ya se evidencia cómo va a ser la histéresis, los puntos de conmutación. Una vez considerado las resistencias respectivas, se hace todo un análisis para cada uno de los pines positivo y negativo de este OPAN, ya que se encuentra en saturación, y el punto de conmutación es cuando tanto la parte inversora como no inversora son iguales, dando finalmente para menos 15% una resistencia de 149 kiloohmios y un voltaje de entrada de menos 8.35 voltios. Estos menos 8.35 voltios se consigue utilizando un divisor de voltaje, tal como se muestra en la figura izquierda, y luego con un seguidor. De esta manera también se debe diseñar cada uno de estos valores de resistencia, donde ya se hace una suposición que uno de los resistencias es de 8.2 kiloohmios, mientras que R, que es el que se va a calcular, es de 6.6. La manera como se consigue estos 6.6 kiloohmios es mediante una configuración en serie. Luego está también la parte de la histéresis mayor al 85%, el análisis es similar, dando como resultado que R1 se considera 1 kiloohmios, R2 150 kiloohmios y el voltaje que también se consigue por medio de un divisor 8.245 voltios. Luego ya se tiene lo que es el acondicionamiento de la señal. Me gustaría aquí recalcar que tenemos que la señal del sensor es de 0 a 5 voltios, mientras que el rango deseado para que pueda ser comparado con el valor de referencia debe estar entre 12 y menos 12 voltios, por lo cual aquí se hace una relación y se hace una ecuación de la recta, después se hace un factor con la finalidad de poder implementar un restador con ganancia. Este restador con ganancia es tal como se muestra en la configuración de este dibujo, donde en la parte izquierda está un divisor de voltaje, Bx corresponde a 5 medios, que es 2.5 voltios, y B sub 0 sería la diferencia entre B sensor con Bx. Y este 24 quinto voltios vendría a ser la ganancia. La ganancia, ¿cómo se la escoge? Con las resistencias aquí, dando R2 4.5 kiloohmios y R1 1 kiloohmios. Ya. Entonces aquí ya está la configuración final del acondicionamiento de la señal. Se tiene aquí el control proporcional que ya lo expliqué anteriormente con su error. Y aquí ya está la fase final del proyecto que es con un PID. Entonces aquí ya está la parte integrativa que es el OPAN que se encuentra ubicado en la parte intermedia. Y finalmente en la parte inferior se encuentra el término derivativo. Bien, continuando con la explicación, tenemos ya la parte proporcional, integral y derivativa, y por último tenemos un sumador inversor. Bien, ya en cuanto a la implementación del protoboard, en la fase 2 del proyecto se constó de 7 etapas, tales como se muestran en esta dispositiva. Aquí se comprobó cada una de estas señales, que más adelante voy a también comprobarlo para poder verificar nuestro diseño, sí que las señales se encuentran en el rango correcto y satisfacen las necesidades o requerimientos del problema, de la solución del problema. Ya aquí ya se encuentra en la siguiente diapositiva la implementación final, tal como había indicado, hasta 11 etapas. Cabe destacar que como etapa también se consideró la planta, que es un motor DC, lo que es el sensor, que es el potenciómetro multivueltas, el acondicionamiento del sensor de 0 a 5 voltios. Aquí me gustaría recalcar que si bien es cierto que el rango de trabajo del sensor en términos de tensión es de 0 a 5 voltios, en nuestra alimentación solo disponemos de más 15 voltios o menos 15 voltios. Sin embargo, debido a las tolerancias de las resistencias que se encuentran en el diseño de la fuente de alimentación, no se llegaba a los 15 voltios positivos, sino llegaba hasta 14.6 voltios, mientras que en la parte de voltaje negativo sí se llegaba a los 15 voltios. Entonces, para no amplificar ese error que se produjo en la fuente de alimentación, lo que se realizó es utilizar los menos 15 voltios, pero debíamos dejarlo en términos positivos, por lo cual yo utilicé dos OPAN. Primero, en el primer OPAN, para poder llegar a los 0,5 voltios, utilicé un divisor de voltaje.
agregando un potenciómetro multivueltas de 5K y además una resistencia de 10K, ya que el potenciómetro debería ser en 1/3 del voltaje de alimentación, que sería -15, la tercera parte -5 voltios. Con esos -5 voltios se hizo un inversor para poder cambiar el signo a 5 voltios. Y esos 5 voltios, todo este proceso se señala aquí en la parte 10 para que sea enviada a lo que es la etapa 8. En la etapa 8 ya se hace el acondicionamiento de la señal para conseguir los más 12 voltios y menos 12 voltios y que pueda ser restado con la referencia. La referencia se encuentra enumerada con el número 7. Luego esta referencia con este acondicionamiento de señal es restado, que se encuentra también en la etapa 7. Y luego en la etapa 5 ya se tiene lo que es el control proporcional, o en la etapa 6 con el control proporcional, integral o derivativo. Por último, también tenemos la etapa 1, que son los niveles de voltaje con que se va a alimentar el motor, que también era uno de los requerimientos que se debe cumplir, que es de más 12 voltios y menos 12 voltios. Aquí se tienen evidencias de comportamiento que nosotros ahora vamos a explicar y comprobar para corroborar que nuestro diseño es correcto. Y bueno, a continuación voy a explicar cada una de estas etapas implementadas en el protoboard, por lo cual voy a cambiar de usuario.